Bien. ¿Observan mi dibujo? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, aquí he ampliado la información del diagrama que habíamos hecho anteriormente, ya que está incluida, veamos el mecanismo original y las líneas que trazamos adicionales para ubicar el centro instantáneo de velocidad del eslabón BC. Quiero referirme a dos cosas antes de avanzar con cálculos y ecuaciones, y son las siguientes. Primero, con respecto a la velocidad angular omega 2. A todos les quedó claro que la velocidad angular omega 2 es en sentido horario. ¿Recuerdan por qué? Porque la velocidad del punto B está dirigida hacia arriba y a la izquierda, ¿verdad? De modo que si hago el análisis de VB desde el punto de vista del eslabón 2 o del eslabón BC, tendría que girar en sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, también recuerden que omega 1 es en sentido, perdón, omega 2 es en sentido horario, ¿verdad? Y omega 1 es antihorario. El sentido antihorario es el que consideramos positivo, de modo que entonces omega 2 debería de ser negativo, por lo menos para la posición que estamos analizando. ¿Está bien? Sí. Ok, este dibujo no está tan malo como el dibujo que yo hice en la pizarra, porque eh, lo obtuve por lo menos el polígono básico del mecanismo, lo obtuve del software SAM, después de haberlo dibujado con un ángulo zeta 1 de 45 grados. Y eso lo hice precisamente para tener más certeza de hacia dónde quedan dirigidos los vectores para esta posición que estamos considerando como inicial, precisamente para revisar la cuestión de signos. Entonces, en la columna de omega 2 que tenemos en nuestro Excel, tenemos que asegurarnos de que omega 2 para esa posición inicial sea negativo. Voy a compartir el Excel. Vamos a compartirlo aquí completo para no estar cambiándome de pantalla. Ok, aquí en el Excel, ¿verdad? Sí, señor. Sí, correcto. Entonces, vean, tengo aquí omega 1, 45 grados, y sin embargo el omega 2 está positivo. Entonces quiere decir que tengo que hacer un ajuste en esta fórmula y ponerle el menos. ¿Okay? Y pues ahora copiarlo a todo el resto. No quiere decir que siempre omega 2 va a ser negativo. Si me voy para abajo, observo que su magnitud va disminuyendo conforme aumenta el ángulo y en determinado momento se hace positiva. ¿Ok? Entonces, estos son cuidados que hay que tener, hay que revisar para asegurarnos de que al final las gráficas que hagamos en Excel y las que hagamos en SAM para comprobación nos den igual. Bueno, entonces regreso Profe, y permiso. Eh, adelante. por así decirlo, dedazo, siempre hay que revisarlo o porque es que el sentido no nos dio con las ecuaciones Ok, que... ¿por qué no? ¿Por qué no da? Porque a veces porque estamos calculando magnitudes, estamos calculando una magnitud y sabemos cuál es el sentido desde el análisis gráfico, pero el análisis que estamos haciendo es una combinación entre gráfico y vectorial, de modo que para muchas cosas solo estamos calculando magnitudes y no le estamos dando las direcciones. Entonces, por esa razón es que hay que revisar esos pequeños detalles. Entiendo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, paso
el dibujo de nuevo. La otra cosa a la que me quiero referir es a alfa 2. Yo he considerado para efectos de análisis que alfa 2 está en el mismo sentido de omega 2. No necesariamente es así durante todo el ciclo de movimiento. Pero yo necesito establecer un sentido para definir hacia dónde van las aceleraciones que dependen de alfa 2. Ya posteriormente, cuando se sustituyen valores, si la velocidad angular está bien y las aceleraciones conocidas están bien, entonces el signo de alfa 2 se va a ajustar automáticamente en nuestra hoja de Excel. Y además, recordemos que el eslabón BC tiene movimiento general. Esto quiere decir que su centro de rotación está cambiando constantemente. Y el punto C1 es considerado centro instantáneo de velocidad, pero no de aceleración. No podemos decir, como en el caso de los eslabones que giran alrededor de un punto fijo, como en el caso del eslabón 3. En el eslabón 3 sí puedo tener total certeza y confianza de que el centro de aceleraciones sí va a ser el punto D, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la aceleración tangencial del punto C va a ser alfa por R, ¿verdad? Por un R de D a C. Pero yo no puedo hacer lo mismo para el eslabón 2. Entonces, yo he puesto ahí el sentido de giro del alfa 2 acomodado ahí cerca del omega 2, pero no quiere decir eso que el punto C1 sea centro de aceleraciones. ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien. Entonces, veamos, ¿por dónde iniciamos el análisis de aceleraciones? Recordemos que es el eslabón AB, el eslabón de entrada, y en ese caso conocemos la velocidad de V. Bueno, ya analizamos y conocemos todas las velocidades, pero entonces vamos a empezar con el punto B. El punto B gira alrededor de A con una velocidad constante y entonces la única componente de aceleración que tiene B es radial. ¿Está bien? Correcto, sí. Ok, entonces aquí está el vector aceleración de B dirigido hacia A. Ok, por otro lado, el eslabón 3 o CD, ese sí va a tener aceleración radial, que aquí está en verde, y aceleración tangencial. ¿Por qué puse la aceleración de C, la aceleración tangencial? ¿Por qué la pongo hacia la izquierda? Bueno, es que observen que los puntos B y C, que forman parte de los eslabones 1 y 3 respectivamente, también son parte del eslabón 2. Entonces, si yo tiro del extremo B hacia la izquierda, pues será lógico que el extremo C también se dirija un poco hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, igual yo le pongo un sentido y conforme gire el mecanismo, conforme se desarrolle todo el ciclo de movimiento, el signo se va a ir ajustando, en algún momento va a ser en sentido contrario, porque recordemos que el movimiento del eslabón CD es de balancín. Entonces, en resumidas cuentas, el punto C tiene dos componentes de aceleración, una radial y una tangencial, que las tenemos ahí en verde. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, sí, disculpe. Ajá. En este caso, perdón, pero digamos, por ejemplo, ok, el punto B tiene solamente aceleración radial, puesto que rota sobre un punto que no es el mismo. No, el punto B lo estoy analizando desde el punto de vista del eslabón 1, del eslabón AB. Y el eslabón Ok, AB gira con velocidad constante. Como gira con velocidad constante, todos sus puntos lo único que tienen es aceleración radial.
Y el punto C, como el punto D no gira a velocidad constante, entonces sí va a tener Ese aceleración sí tiene transición. Ah, aceleración ok, ok, angular, ok. exactamente. Por eso entonces aquí puse un alfa 3 y omega 3. Ok, ¿Está bien? ok, ok. Ok. Sí, Bien, entonces ahora la aceleración de v, ¿cómo la podemos calcular? ¿De qué depende la aceleración radial? Solo de la velocidad angular y del radio, ¿verdad? Aceleración de v es omega cuadrado por r. Eso lo podemos resolver fácilmente. ¿Cómo calculo la aceleración radial del punto C? Omega 3, omega 3. Omega 3 al cuadrado por el radio, que sería CD. Y como ya resolvimos todas las velocidades, entonces esa aceleración radial de C también es conocida. Pero no conozco la aceleración tangencial de C, que depende de qué. ¿Cómo se calcula la aceleración tangencial? La aceleración angular. La aceleración tangencial va a ser igual a alfa por R, aceleración angular por el radio. ¿Está bien? Pero no conozco ese alfa 3. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, profe. sí. Ok, entonces tengo esa incógnita. De manera que para continuar ese análisis de aceleraciones de C, vamos a hacer un análisis de aceleraciones relativas entre B y C. Vamos a decir que la aceleración de C es igual a la aceleración de B, que ya es conocida, ahí está el vector A de B, más la aceleración de C con respecto a B. Pero como el eslabón BC sí tiene aceleración angular, entonces esa aceleración de C con respecto a B tiene dos componentes, una radial que va dirigida de C a B y una tangencial que va a ser perpendicular a BC. Recordemos que en el análisis de movimiento relativo, yo me ubico en el punto con respecto al cual estoy analizando el movimiento. O sea, la notación acá dice de C con respecto a B. ¿Ok? Entonces quiere decir que el observador, yo voy a estar ubicado en B y voy a ver a C moverse a mi alrededor. ¿Ok? Entonces, para ese efecto de análisis de movimiento relativo, yo soy un observador ubicado en el punto B y veo que el punto C gira a mi alrededor. Pero gira, el análisis que estamos haciendo no es de velocidad, sino de aceleraciones. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido es la aceleración angular alfa 2? Aquí la puse en sentido horario. Entonces, si C gira alrededor de B en sentido horario, la aceleración de C con respecto a B tangencial queda dirigida hacia abajo y a la derecha, tal y como está indicado en este vector azul. ¿Está bien? Está bien, Sí. profe. Si Sí, la aceleración angular alfa 2 hubiese sido en sentido antihorario, entonces me quedaría dirigida la tangencial de C con respecto a B, me quedaría dirigida hacia arriba y a la izquierda. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? profe, disculpe, nada más. Ok, me imagino que esto pasa porque por algún tipo de reacción, porque me imagino que es algún tipo de reacción. No sé si se puede ver así o... No, no, Ok, realmente, ok, o sea, realmente es que, vamos a ver, hay dos métodos diferentes por los cuales podemos hacer los análisis de velocidades y aceleraciones. El primero que utilizamos en el mecanismo anterior fue totalmente gráfico, ¿verdad? Fue un procedimiento completamente gráfico. En este caso, para analizar las direcciones y sentidos de las aceleraciones de los puntos B y C, también hemos hecho un análisis muy gráfico. Sencillamente tenemos las direcciones radiales y tangenciales ahí. Pero lo que sucede es que el punto,
el eslabón 2 o BC tiene movimiento general y por ser movimiento general no hay un centro instantáneo de aceleraciones, como si lo existe para velocidades. De modo que entonces yo no puedo hacer un análisis para BC igual que lo hice para AB o para CD. Y entonces tengo que recurrir a ese análisis de movimiento relativo. Ese análisis de movimiento relativo lo pude haber hecho también para velocidades, para determinar la velocidad de C. Sin embargo, pues vimos que fue mucho más sencillo hacerlo gráfico. Entonces, en este caso, el análisis de movimiento relativo, que es válido para posición, velocidad y aceleración, me dice, en el caso de aceleraciones, la aceleración de un punto, en este caso el punto C, es igual a la aceleración de otro punto de ese mismo cuerpo, ¿ok? Entonces, de B, más la aceleración de C con respecto a B. Si, por ejemplo, yo tengo un objeto que solamente se traslada, entonces en ese caso no hay aceleración, radial porque no gira y no habría aceleración tangencial. Y entonces el análisis de aceleración relativa llegaría a la conclusión que la aceleración de C es igual a la de B. Dos puntos de un mismo cuerpo que solo se traslada. Pero como en este caso tengo rotación con velocidad variable, entonces sí surgen esas dos componentes de aceleración relativa. Entonces, de C con respecto a B radial y de C con respecto a B tangencial. ¿Está bien? Ok, ahora sí. Pero perdón, es que Bien. la verdad no me quedó claro la parte de la dirección de la aceleración tangencial. Ok, Ah, ok, sí, ok, perdón. véalo así. Entonces, recordemos que en ese análisis relativo, usted es el observador que está ubicado en el punto B, ¿ok? Y va a observar al punto C girando a su alrededor. Pero ¿en qué sentido gira? Va a girar en el sentido que usted indicó para las aceleraciones, para la aceleración angular. Alfa 2 es el sentido horario, ¿ok? Entonces, ahora sí, imagínense el punto C girando alrededor de B en sentido horario, ¿ok? Si gira en sentido horario, entonces la dirección de la aceleración tangencial, bueno, el sentido me va a quedar, entonces para que coincida con ese sentido horario, va a quedar hacia abajo y a la derecha. ¿Lo ve? Sí, sí, profe, creo que ya lo veo. Gracias, Ok, amigo. muy bien. Ahora, ¿cómo determino estas dos componentes de aceleración relativa? La aceleración radial, igual que cualquier otra aceleración radial, es igual a omega cuadrado por r. ¿Cuál sería la velocidad angular que tengo que utilizar ahí? Omega 3. Omega 3. ¿Por qué omega 3? En el punto C. Ajá. Pero este análisis lo estoy haciendo para el eslabón BC. Es un análisis entre B y C. Entonces, Mm, para estos efectos no existen los eslabones 1 y 3, solo es ese eslabón 2. entonces Entonces, no sería omega 3. entonces es omega 2, ¿ok? Para esta aceleración relativa de C con respecto a B, como ambos son parte del eslabón 2, entonces va a ser omega 2, omega cuadrado por R, omega 2 al cuadrado. ¿Y cuál va a ser el radio? Si en nuestro análisis yo observo al punto C girando alrededor de B, ¿cuál sería el radio entonces para esa aceleración radial? Sería de B a C. Exactamente, sería Ok. ABC. Ok. Y por otro lado, la aceleración tangencial, como cualquier otra aceleración tangencial, la calculamos como alfa por R. ¿Cuál va a ser el alfa? Pues alfa 2 porque estamos en el eslabón 2. ¿Y cuál sería el R? Sería el BC. Nuevamente BC, Ok. exactamente. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la aceleración total de C? ¿Será la suma de estos cuatro vectores? No. Resulta que ¿Ah? eh, la aceleración ¿Verdad? ¿Se total lo de C contaba? es la Solo suma de escucho estos dos vergüenza de mí, vectores oiga. verdes.
¿ok? La suma de los dos vectores verdes, aceleración de C radial o aceleración más aceleración de C tangencial. Sin embargo, por el análisis de aceleraciones relativas, también puedo decir que la aceleración de C va a ser igual a la aceleración de V, este vector que tengo aquí abajo, más la aceleración relativa de C con respecto a V, que tiene estos dos componentes, los dos vectores azules. Entonces quiere decir que la suma de este vector A de B más estos dos vectores azules tiene que ser igual a la suma de estos otros dos vectores verdes. O sea, son dos caminos para llegar a la aceleración de C. Ahora, si son dos caminos, ¿por qué entonces no elijo solo uno de ellos? Bueno, porque resulta que en ambos tengo incógnitas. En el caso de los vectores verdes para aceleración de C, no conozco cuánto es alfa 3. Y en el caso de los vectores de aceleración relativa, no conozco cuánto es alfa 2. ¿Está claro? Sí, Entonces, la idea es tener más ecuaciones para resolver dos incógnitas. Vean que de todos estos componentes de aceleración que hemos identificado, las incógnitas son únicamente alfa 2 y alfa 3. Todas las demás componentes de aceleración dependen de las velocidades que ya son conocidas. Ok, entonces, bajo al análisis, aquí tengo aceleración de V radial, omega 1 cuadrado por RAB. Y aquí está el análisis de aceleraciones relativas. La aceleración de C es igual a la de B más la de C con respecto a B. La aceleración de C con respecto a B, aquí está como lo indica el dibujo, una componente radial y una componente tangencial. La radial es totalmente conocida porque es igual a omega cuadrado por R. Aquí está el omega 2 al cuadrado por RBC. Y la tangencial es alfa 2 por RBC, de donde aquí alfa 2 es la incógnita. Bien. Si sustituimos entonces esta ecuación 10 y la 11 en la ecuación 9, tenemos expresado cada una de estas componentes entonces de aceleración de C con respecto a B y llegamos a esto. Ok, pero ahora, si sustituimos esta ecuación 12 y la ecuación 7, que es la que define cómo es la aceleración de V en la ecuación 8 para la aceleración total de C, entonces llego a esta ecuación 13. Aceleración de C es igual. ¿Cuál es esta primera componente? Omega 1 cuadrado por RAB La radial de B. es la aceleración de V. Y esta otra es la aceleración de C con respecto a B radial y esta es la aceleración de C con respecto a B tangencial. ¿Okay? Bueno, entonces ahora esta aceleración, esta ecuación, la vamos a convertir, realmente es una ecuación vectorial. ¿Por qué es una ecuación vectorial? Bueno, porque son vectores que tienen componentes X y Y. Cada uno de esos vectores tiene componentes X y Y. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ok, entonces, veamos el dibujo por acá. Yo quiero descomponer cada uno de todos estos vectores en sus componentes X y Y. Y eso vamos a hacer. Observen que para descomponer la aceleración de V puedo utilizar cita 1, que es el ángulo que forma esa aceleración con la horizontal. Para descomponer la radial de C con respecto a B, utilizo cita 2, que es el ángulo que forma con la horizontal. Y si la componente radial forma un ángulo cita 2 con la horizontal, la componente tangencial, por ser perpendicular a la otra, forma el mismo ángulo, pero con la vertical. Entonces, esto sería así. La aceleración de C en X va a ser igual a omega 1 cuadrado por RAB, lo mismo que tengo ahí, pero por el coseno de cita 1. Pero como va dirigida hacia la izquierda, es negativa. La componente radial de C con respecto a B también va dirigida hacia la izquierda. Ese es por el coseno de cita 2, también es negativa.
Y la componente tangencial en X sí va dirigida hacia la derecha y esa se calcula por el seno de cita 2. Hago el mismo análisis, la misma descomposición para el eje Y. La ecuación prácticamente es la misma, salvo que cambio los cosenos por senos o los senos por cosenos, ¿verdad? Y revisando el signo, veamos que todas las componentes verticales de estas aceleraciones van hacia abajo, son negativas. Entonces, esta ecuación me queda con todas las componentes negativas. Entonces, ya así tengo definida la aceleración total de C en X y en Y, en términos de todas esas componentes, y veamos en cada una de estas dos ecuaciones, la 14 y la 15, cuál sería la incógnita. Del lado derecho de la ecuación, ¿qué incógnita tenemos en la ecuación 14? Alfa 2. Alfa 2. Todo lo demás es conocido. Y lo mismo en la ecuación 15. Todo es conocido salvo alfa 2. Ok, entonces hasta aquí esto es el análisis de aceleraciones relativas. Ahora vamos a hacer el mismo análisis de aceleraciones para el punto C, pero con las dos componentes que vimos originalmente de su aceleración, que son la de C radial y C tangencial. Veamos rápidamente acá, por ejemplo, las componentes en Y de estas dos aceleraciones van dirigidas hacia abajo. La componente en X de la tangencial es negativa, la radial es positiva. Entonces, ahora sí, aquí digo aceleración de C radial va a ser igual a omega cuadrado por R, ¿verdad? Por R CD o DC. Y la tangencial es alfa 3 por R, el mismo R de C. Considerando que este es un eslabón que gira alrededor de un punto fijo. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, pero está bien. Ok. Entonces, ahora voy a hacer la suma. Vamos a descomponer estas dos aceleraciones en X y en Y y sumo componentes en cada eje. Entonces, la componente de esta aceleración de C radial en X, veamos de nuevo el dibujo. La componente de esta aceleración en X, vean que va ligeramente hacia la derecha, sería seno de este ángulo que es cita 4 más cita 5, ¿verdad? Pero, perdón, coseno de cita 4 más cita 5, que también es igual a 180 menos cita 3, ¿verdad? Cita 4 más cita 5 es lo mismo que 180 menos cita 3. Entonces, aquí digo, la aceleración de C en X, no, esta es la otra, perdón. La componente en X de la aceleración radial de C, entonces omega 3 al cuadrado por CD por el coseno de 180 menos cita 3. ¿Ok? Y la componente tangencial, si la componente radial forma un ángulo de 180 menos cita 3 con la horizontal, la tangencial, que es perpendicular a ella, lo forma con respecto a la vertical. Entonces, en ese caso, la componente de la aceleración tangencial en X sería alfa 3 por R por el seno de ese mismo ángulo y va dirigido hacia la izquierda, entonces es negativo. Y ahora hago la misma descomposición de estas dos aceleraciones, radial y tangencial, en Y. Y entonces aquí tengo la componente en Y dirigida hacia abajo. Ambas aceleraciones van dirigidas hacia abajo, ¿verdad? Son componentes en Y negativas. Y entonces, lo que en la anterior es coseno, aquí va a ser seno y viceversa. Ok, aquí tengo dos funciones, coseno de 180 menos un ángulo y también seno de 180 menos un ángulo. Hay dos relaciones trigonométricas que puedo utilizar. Una es que el coseno de 180 menos un ángulo es igual al menos coseno de ese ángulo.
Y la otra relación es que el seno de 180 menos un ángulo es igual al seno del mismo ángulo. Entonces, si sustituyo estas dos relaciones en las ecuaciones 18 y 19, se me simplifica un poquito las ecuaciones y llego a esta relación, que la aceleración de c en x es omega cuadrado por r de c coseno de zeta 3 y alfa 3 por r de c seno de zeta 3. ¿Ok? Y aquí tengo la relación en Y. Aquí cometí un... ok. Vean, aquí podríamos ver, si yo lo analizo en función de los signos que tenía originalmente, podríamos malinterpretar un error de signos acá. Observen, aquí sale aceleración de c en x, negativo, negativo, ¿lo ven? Mientras que aquí tenía positivo, negativo. Pero es que ¿de dónde sale eso, ese cambio de signo de esta sustitución de la relación trigonométrica? ¿Está bien? Lo que sucede es que como el ángulo zeta 3 es un ángulo obtuso, se llaman, ¿verdad? Los ángulos mayores de 90 grados. El coseno del ángulo va a dar negativo y menos por menos va a dar más y por eso se va a acomodar automáticamente este signo. Lo mismo aquí en la segunda componente de la aceleración en Y. Habíamos visto en el dibujo que ambas son hacia abajo y sin embargo esta me da positiva, pero es por esa misma razón. El coseno de zeta 3 para esa posición va a ser negativo y entonces sí voy a tener los signos como deben ser. Ok, entonces vean que hasta el momento ya tengo dos expresiones diferentes para aceleración de c en x y para aceleración de c en y, que son estas dos ecuaciones, la 20 y la 21, y las que vimos anteriormente, la 14 y la 15. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a igualarlas. Voy a igualar la 14, la voy a igualar a la 20 y la 15 a la 21. Ok, entonces es eso lo que hago primero. La 14 y la 20 las igualo, tengo esta expresión mucho más grande. Y hago lo mismo con la 15 y la 21, obteniendo las ecuaciones que les he llamado 22 y 23. Entonces, vean que esto es un sistema de ecuaciones en donde las incógnitas las he marcado aquí en rojo, que son alfa 2 y alfa 3. Voy a aumentarle un poco el tamaño de esto. ¿Está claro? Las ecuaciones 22 y 23 conforman un sistema de ecuaciones en donde las incógnitas son alfa 2 y alfa 3. Ok. ¿Dudas hasta acá? Todo bien, profe. Ok, ahora, ¿cómo vamos a resolver este sistema de ecuaciones? No es necesario utilizar herramientas sofisticadas, no es necesario recurrir a MATLAB, ni hacer una matriz ahí con determinantes y todo eso, no. Sencillamente son dos incógnitas, pues vamos a despejar una de las incógnitas de una ecuación y luego sustituimos en la otra. Entonces, aquí yo lo que he hecho es despejar de la ecuación 22, de esta segunda, de la primera ecuación, voy a despejar alfa 3. Y es esto lo que me dio. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, sí, pero ahora sustituir esta ecuación 24, en la ecuación 23 va a ser algo enorme, ¿verdad? Sí, tienen razón, pero es necesario hacerlo. Es necesario sustituir esta ecuación 24 en la 23 para resolver cuánto sería alfa 2. Y ahí, no, apenas saca el valor y después lo... Nada más el valor lo sustituyo ahí, ¿verdad? Porque recordemos que esto va a ir quedando en diferentes columnas en mi hoja de Excel. Entonces, en la hoja de Excel, lo que podamos calcular, ¿verdad? Ok. Aquí sí, perdón, acabo de cometer un error. En el caso de esta primera sustitución sí es necesaria. Esta primera sí es necesaria porque todavía esto que estoy
despejando este alfa 3 depende de ¿qué? No, no depende, De alfa sí, 2. aquí está, permítame marcarlo, aquí está, depende de alfa 2, ¿verdad? Entonces, sí, necesito hacer esa sustitución. Sustituyo esta ecuación 24 en la 23 y llego a esta expresión. Ok. Y de aquí despejo entonces cuánto es alfa 2 y llego a esto. Esto es alfa 2. Ahora sí, esta es la ecuación que yo voy a utilizar en mi hoja de Excel, pero cuando ya haya puesto esto, no tengo que hacer lo mismo para alfa 3. Eso era lo que quería decirles. Nada más que como ya esta ecuación está, entonces ahí se va a sustituir el valor que obtengamos de alfa 2, va a quedar sustituido aquí. Entonces, primero vamos a montar esta ecuación y posteriormente montamos la 24 para que tome ya ese valor de alfa 2 calculado y ahí obtengamos alfa 3. ¿Está bien? También, profe. Ok, una vez que tengamos alfa 2 y alfa 3, ¿qué vamos a hacer entonces? Necesito ya montar las ecuaciones de aceleración radial de C, aceleración tangencial de C, ¿verdad? Ya la tangencial tenemos el alfa 3 para poderlo determinar. La aceleración de B, recordemos que ya está resuelta. Voy a regresar al diagrama de aceleraciones. Veamos a ver de aquí entonces lo que respecta a aceleraciones. A mí no me interesa ya como resultado final las aceleraciones relativas. Realmente lo que me interesa es saber cuál es la aceleración de C total, que entonces va a ser la suma de estos dos vectores verdes. Bueno, ya podemos montar las ecuaciones para esas dos aceleraciones. Podríamos hacer la suma vectorial para tener entonces la aceleración total de C en X y en Y, así como por separado la radial del tangencial. Ya tendríamos el alfa 2, que es la aceleración angular del eslabón BC, y también el alfa 3, que es la aceleración angular del eslabón CD. Entonces, con esto tendríamos totalmente resuelto, o sea, no hay que hacer un planteamiento de ninguna ecuación adicional, ya todas están, tendríamos resuelto la parte de aceleraciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasarnos a la hoja de Excel y vamos a ver por dónde deberíamos empezar. La primera aceleración que podríamos montar es la aceleración de B. ¿Dónde tengo la aceleración de B? Aquí está la aceleración de B. Esta es la primera que vamos a montar. Entonces, voy a ir esto así. Muy bien. Aquí tengo omega 3. Y ahora vamos a poner, entonces aquí, aceleración de B radial. ¿Ok? Ok, aceleración de B radial. Darle un poco el tamaño de esto también. Y esa va a ser, entonces, igual. Voy a cambiar el teclado un segundo. Va a ser igual a omega 2 al cuadrado por R. ¿Pero cuál R era? Para B. ¿Cuál es el radio para la aceleración de RAB. AB? Y AB tiene un nombre fijo. Entonces nada más pongo así. Profe, no es omega 1. ¿Perdón?
No, es omega 1. Puse omega, mira, sí me equivoqué, puse omega 2. Ajá, gracias. Omega 1 está en la posición fija y recuerden que le hemos llamado W raya abajo 1. Entonces, W raya abajo 1 al cuadrado. ¿Ok? 1.6. Ahí. Y lo voy a copiar. ¿Está bien que me den todos los valores iguales? Sí, porque digamos, depende de omega 1 que es fijo y el radio de AB que es fijo, De constante. acuerdo, eso es constante, exactamente. Muy bien, ya tengo la aceleración de V radial y ahora entonces vamos a ver con cuál seguimos. Aquí viene todo ese análisis de aceleraciones relativas. Aquí tengo la aceleración de C radial. Esta aceleración de C radial, que es la ecuación 16, sí la puedo montar porque conozco todo. Voy a copiar esto acá. Voy a cambiar la C. Ok, aquí está la aceleración de C radial, entonces va a ser igual a omega 3, aquí está, al cuadrado, por el radio, que el radio es CD. Voy a dejarlo con... Voy a poner ambas con 2 decimales. Ok, ahí está la aceleración de C radial. Recordemos que estos son magnitudes, ¿verdad? Lo que estamos sacando acá. Entonces, esto, aquí no vamos a tener negativos. Si ustedes se fijan, siempre estas, lo que estamos obteniendo son valores positivos. ¿Por qué? ¿Por qué serán valores positivos? Bueno, porque vean la fórmula, es velocidad al cuadrado. No importa el signo de la velocidad angular, se va a elevar al cuadrado, me va a dar un positivo. Entonces, por eso es que los signos los tenemos que ver ya luego en las aceleraciones que dependen de estas magnitudes. Ok, entonces aquí viene la aceleración tangencial de C, esa no la puedo montar todavía porque depende de alfa 3. Y de aquí vamos Profe, a brincar entonces hasta la ecuación grande en donde despejé el alfa 2. ¿Ok? Para poder montar esta ecuación, lo que voy a hacer es que, vean lo profe, siguiente. ¿puedes Sí, poner un momento la celda de esa aceleración que acabamos de calcular? Es que no sé por qué no me está dando igual. ok, vamos a ver, tal vez me equivoqué yo. Aquí dice P12, aquí está es Ujú. omega 3, ajá, al cuadrado por CD. Mm, sí, qué raro, a mí me da cero. Vamos a ver, ¿qué valor tiene usted para CD? Es que yo creo que yo le había cambiado el valor a CD. Ah, no, yo lo tengo ¿No? igual, cero Punto coma cinco. 5. Sí. Yo cambié uno de estos. ¿Cuál fue el que cambié? Ah, creo que el que cambiaste fue BC, que a mí me BC. parece como Ok, 0,5. muy Lo, bien. para Ok, ponerlo así, entonces. ok. Punto 4, punto 4, punto 5 y punto 5. Ajá. Y entonces revisemos si el radio es el mismo, entonces veamos cuánto es omega 3 para usted. ¿Cuál es su primer valor de omega 3? Em, el mismo, pero. Ah, no. Sí, el mismo, pero positivo. No hay ningún problema en ese caso, o sea que le dé, ahora ese valor de omega 3 que ahorita revisamos, ¿en qué sentido nos había quedado
recordemos que yo le puse un signo menos a omega 2, ¿verdad? Se lo puse porque omega 2 nos quedó en sentido horario, el horario es negativo. Pero al cambiar el signo omega 2, automáticamente se me cambia el signo de omega 3 porque depende de VC y VDC de omega 2. Pero ¿cuál es el sentido de omega 3? ¿Horario o antihorario? ¿En qué sentido nos había quedado omega 3 para esta posición? Antihorario. Antihorario. Entonces es positivo. Entonces, el mismo ajuste que hicimos para omega 2 tenemos que hacerlo acá. Aquí más bien tengo que ponerle igual un menos para que ese valor se me convierta en positivo. Se lo pongo la primera y copio para abajo. Igual ahí va a ir cambiando hasta que en algún momento se me hace, vean que, vamos a ver, aquí hay algo raro con estos ceros. ¿Qué es lo que se está haciendo cero acá? N por K, N por K. Es algo con la fórmula, porque incluso si usted se pone en las Sí, celdas si que me está voy más cero, atrás, aquí hay otros ceros. Vea, viene de más atrás esto. Sí. sí, incluso no se está dividiendo por nada. O sea, bueno, en esas fórmulas no. J menos CD, J menos CD. Yo creo que aquí está el problema. En esta fórmula donde de aquí para abajo todo empieza a ser 0.5. Vamos a ver, aquí estoy en la columna J es C2D. Vamos a ver si es que la fórmula no está actualizada de para abajo. Aquí está en, vamos a ver, AD, senos radianes, senos radianes. La fórmula está bien hasta aquí, todavía este no es el problema viene todavía de más atrás, porque ven que estoy con valores en decimales, llega a cero y luego valores grandísimos aquí. Entonces veamos qué es esto. Profesor, Sí, dígame. ¿podría bajar más? Un segundo, para ver si el cero llega hasta el final. Ok, sí. Sí, No, es que estaba sí. pensando que podía ser que era un número muy pequeño, entonces por los decimales que le puso no aparecía, pero si Sí. no, ya sí es todo, entonces no. Ok, pero vea que aquí viene con una tendencia lógica, ¿verdad? Punto 56, 44, 32, 22, 11 y luego aquí está muy raro. Pero la fórmula sigue siendo la misma, no hay ningún, entonces voy más atrás. Eh, Esto, vamos a ver de qué depende esto. Esto es un ángulo, 180, voy a fijar, es que voy a fijar los títulos, es que lo había quitado para... Permítame un segundito. Inmovilizar paneles. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que aparece raro por ahí. Estoy revisando en este momento BD solamente. No, no hemos llegado a esa parte de los números raros, ¿o sí? No, todavía no. Ajá, no. Vamos a ver por acá. Em, ya estoy en área de ceros. Más bien me pasé. Ok, por acá. Entonces vamos a ver qué sucede aquí atrás. BC cuadrado. BC 146 CD. DC. La fórmula
parece estar bien por aquí aún. Es aquí en cita 2. Cita 2 es lo que está un poco raro, que pasa de valores decimales, de repente pasa a valores enteros grandes en comparación con los anteriores. Entonces, aquí solo es una resta, ¿verdad? Aquí lo que estoy teniendo solamente es una resta D menos C. Es cita 6 menos cita 4. Y observan algún comportamiento raro en alguno de los dos ángulos, de cita 6 o cita 4. Pareciera que es cita 6. Vamos a ver la fórmula. La fórmula sí sigue siendo la misma, pero vamos a ver, depende de BC, de B, que es BD, y CD. Sí, sí, había sido la fórmula que nos había dado problema la clase pasada. Esa fue la que, sí, ¿se acuerdan? Sí, que había dado problemas y que le cambié el orden. Voy a irme para arriba. En ese caso no es la misma ecuación, pero era una ecuación similar con... Ah, no, sí, sí, tiene razón. Sí, es esa ecuación. El CD cuadrado que estaba al inicio y yo lo pasé para el final, ¿verdad? Sí, Vamos a ver si es que no la actualicé en todo. Profe, ¿y no tiene algo que ver el valor original que había puesto de BC, que era 0.5? No, no, realmente no. Vamos a cambiarlo, si quieren, de Eh, todos modos, pero no debería de ser. Vamos a cambiarlo. ¿Cuál fue el que? Este era el 0.5. No sí. debería de ser, pero vamos a ver. Porque siempre hay movilidad. Cita 6. Mira qué curioso. Efectivamente sí se está viendo alterado por eso. Pero, pero no es un error del valor, es un problema de nuevo con la fórmula. Porque ese valor es válido. Ese valor es válido. Y de hecho yo dibujé, lo cambié porque así lo dibujé en el SAM para tomar de ahí el dibujo. Este, recuerdan que yo había hecho la corrección de la fórmula al final haciendo pruebas de otra forma también. ¿Qué fue lo que hice? Le había puesto paréntesis a qué? Al C Eh, cuadrado. al sí, C creo que de sí. cuadrado, sí, porque la fórmula lo está elevando todo completo, entonces lo que le estaba quitando Ajá, era... así, ¿verdad? Sí, Así. Sí, exacto, sí. Ok, entonces vamos a copiarlo. Voy a volver a poner aquí el 0.4 y vamos a ver qué sucede. Si son pulguillas ahí que salen en Excel a veces. Este, sí, yo creo que ya se corrigió. Sí, ya se corrigió. Es eso. Vean que de ahí es un cuidado que hay que tener entonces cuando vamos a poner un negativo y luego al cuadrado, ¿verdad? Probablemente no en todas las versiones de Excel va a dar ese error. Bueno, entonces regresemos a donde estábamos. Me devolví fue porque precisamente al ver ahí para abajo salían cosas diferentes. Ahora sí, la compañera que me decía que la aceleración radial no le daba igual, siguen, ¿encontró alguna diferencia ya?
Sí, ya era la aceleración radial de C y ya ahora Ok, sí me da igual. ok, perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos la aceleración de C radial y ahora necesitamos digitar esta fórmula gigante, que es el alfa 2. Para ello, acabo de copiar la fórmula para tenerla aquí de referencia. No es que me va a servir para no digitarla, ¿no? Pero me sirve aquí de referencia. Por ahora no hay, no conozco. Ojalá que lo hubiese, pero alguna manera de pasar fórmulas que ya he hecho en Word para montarlas en Excel, ¿verdad? Eh, un convertidor ahí. Entonces, voy a poner acá alfa 2. Una ventaja para este tipo de lecciones, de hacerlas virtuales, es que ustedes podrían irme siguiendo desde su computadora, ¿verdad? Este, no sé cuántos lo estarán haciendo, pero es una buena alternativa. Su índice. Ok, alfa 2. Vamos a ver, esta cosa tan gigante, no puedo pretender escribirla en un solo paso. Entonces, yo lo que voy haciendo es como grupitos. Por ejemplo, aquí tengo un paréntesis cuadrado. Entonces voy a escribir esto que está dentro del cuadrado, lo voy a escribir primero. Entonces digo omega 1, que sería raya abajo 1 al cuadrado por AB por el coseno de radianes de zeta 1. Aquí está. ¿De qué pasó? Ese el igual. Aquí está. Ah, Tienes que ponerle un igual antes de la fue fórmula. que, sí, sí, fue que no le puse el igual. Entonces me lo está aceptando como texto y se me sale ahí. Ok. Ok, entonces omega 1 cuadrado por AB por el coseno de zeta 1. Cierro para radianes, cierro para el coseno. Continúo. Más omega 2. Omega 2 aquí está. Al cuadrado por BC. BC sí es conocido, ¿verdad? De hecho, aquí lo tenemos en los valores conocidos. Por BC por el coseno de radianes de zeta 2. Y cita 2, vamos a ver dónde se encuentra. Aquí está. Cierro para radianes, cierro para el coseno. Eh, ahora dice menos omega 3, que aquí lo tenemos cerca, omega 3 al cuadrado, por CD. CD también tiene nombre fijo. CD por el coseno de radianes de zeta 3, vamos a irlo a buscar. Aquí está de zeta 3, cierro para radianes, cierro para el coseno. Y yo creo que ya terminamos lo que está, ya terminamos lo que está dentro de ese paréntesis cuadrado. Pero toda esa expresión va dividida entre la tangente de zeta 3. Entonces, voy a ponerle paréntesis al inicio y al final. Y divido entre tangente
de radianes de cita 3. Vamos a ver otra vez el cita 3, aquí está. Cierro para radianes, cierro para tangente. Y eso sería hasta el momento esa expresión. Le di enter ahí porque me da miedo cometer algún error y perderla. Incluso yo lo que hago es que la copio a la celda siguiente para tenerla ahí y ahora sigo trabajando de nuevo en la primera. Entonces ya tengo de acá de la derecha, la mitad de la derecha más o menos. Ok, entonces ahora sí voy a seguir con la primera parte que es menos omega 1, que es W raya abajo 1 al cuadrado por AB por el seno de radianes de cita 1. Cierro para radianes, cierro para seno. Ya tengo la primera expresión. Más omega 2. Aquí está omega 2 al cuadrado por BC por el seno de radianes de cita 2. Aquí está. Cierro para radianes, cierro para el seno. Más omega 3. Aquí está, omega 3 al cuadrado por CD por el seno de radianes de cita 3, que aquí está. Cierro para radianes, cierro para seno, menos, yo creo que ahí ya tenemos el numerador. Sí, menos toda la expresión que estaba entre paréntesis cuadrados. Ok, entonces, hasta el momento esto es el numerador de esa ecuación gigante. ¿Ok? Ajá. 1, 2, 3 componentes y luego todo eso. Ok, ahora entonces para poder dividir entre esto, le tengo que agregar paréntesis al inicio y al final para que todo el numerador quede como una sola expresión. Cuando uno está aquí arriba editando una fórmula tan gigante, no es necesario desplazarse hacia la derecha para ir al final, sino que aquí toco la tecla hacia abajo, estando ahí en la parte de arriba, y entonces me voy al final. Ok, entonces le pongo el paréntesis final al numerador y ahora sí, dividido entre, y voy a abrir paréntesis para el denominador. Entonces sería BC, que también tiene nombre fijo, por, abro paréntesis y cierro, vamos a trabajar ahí adentro de esa expresión, coseno de radianes de cita 2. Aquí está. Cierro para radianes, cierro para el coseno. Por moverme más, tratar de moverme más, la cerré, pero bueno, no lo perdí, eso quedó ahí grabado. Veamos acá. Ven, aquí estoy, de nuevo, me paro ahí en la parte del editor de ecuaciones y le doy a tecla, la flecha hacia abajo y regreso donde estaba. Entonces, coseno de cita 2. Entonces, vamos a ver. Después de poner el ángulo que es E12, el primer paréntesis es para radianes, el segundo paréntesis es para el coseno. Aquí.
BC, ajá, BC por el coseno. Ok, ahora sí dice menos el seno menos seno de radianes de cita 2. No me voy a ir a buscarlo porque acabo de utilizar cita 2 que está en E12, entonces voy a escribirlo manualmente. E12, cierro paréntesis para radianes y cierro paréntesis para el seno. Y ahora dividido entre la tangente de radianes de cita 3. Vamos a ver dónde está cita 3. ¿Alguien me puede Es decir que lo estoy G, usando? G12. ¿Cuál? G, C, G, no, G de gato. G12. G, G12. Gracias. Tangente de cita 3, cierro para radianes, cierro para la tangente. Y ese último paréntesis es el paréntesis de... vamos a ver si me falta uno o no. Yo creo que este paréntesis acá, después del coseno, está sobrando ahí y va aquí al final. Ajá. Porque el BC multiplica a todo lo que está en el denominador. Aquí estaría. Eso sería entonces alfa 2. Voy a ponerlo con este mismo formato, enteros decimales. Ahí está. Esto sería alfa 2. ¿Qué pasa aquí? Aquí se me hizo, vean que me da un error. Bueno, no da un error. Lo que sucede con esto es que es un valor gigante, ¿no? Y después de eso se me hace 0. Hay algún problema acá y tenemos que ver en qué ángulo es eso. Y es para cita 1 igual 180 grados. 180 grados, veámoslo en el dibujo. Cita 1, 180 grados es cuando esté completamente horizontal hacia el lado de la izquierda. ¿Ok? Y ahí sí podría ser que tenga algún problema entonces de movilidad. Vamos a ver. Aunque aquí no está reflejado, ¿no? Ok. Vamos a revisar eso entonces, porque también a veces sucede que para un ángulo en particular se da una condición muy especial para la cual entonces es necesario hacer un ajuste de la fórmula. Es alfa 2 la que estamos determinando y en este caso, para ese ángulo tan particular, entonces de cita 1, 180 grados. No voy a hacerlo todavía. Vamos a escribir la ecuación del alfa 3 y para hacer esa revisión nos vamos a ayudar con el SAM. Vamos a hacer el dibujo en SAM y una vez que lo tengamos ahí, pues entonces revisamos a ver si hay algo particular efectivamente que coincide ahí. Como esta ecuación es tan grande, entonces pues ahí puede ser de gran utilidad mover el mecanismo manualmente y ver qué sucede para esa posición. Entonces voy a pasar ahora ya de alfa 2 a alfa 3. Que recuerden que es nada más entonces de sustituir una ecuación en otra.
Y en ese caso, vamos a ver, vamos a buscar el alfa 3. El alfa 3 está aquí. Es una ecuación grande, pero no tan grande como la anterior. Para copiar toda la fórmula hay que tocar acá en el cuadrito que sale al lado izquierdo. Control C. Y ahora sí. Aquí está. Vean que sí es más pequeñita. Vamos a ver, aquí ocupo cita 1, cita 2 y cita 3. Cita 1 siempre lo voy a tener a la mano. Voy a anotar, para no andar viajando por toda la hoja, cita 2 está voy a anotarlos acá, cita 2 está en la columna E, que sería E12 para empezar, y cita 3 está en G12. Son los únicos ángulos que ocupo ahí, ¿sí? Entonces, así se me va a hacer más sencillo. Y empezamos. Digo igual omega 1. Bueno, omega 1, bueno, sí, omega 1 al cuadrado por AB por el coseno de radianes de cita 1. Cierro para radianes y para coseno. Más omega 2, aquí está, al cuadrado por BC por el coseno de radianes de cita 2, que está en E12. E12, cierro radianes, cierro para el coseno. Menos alfa 2, y alfa 2 está aquí, lo acabamos de calcular, por BC por el seno de radianes de cita 2, de nuevo es E12, menos omega 3 al cuadrado por CD por el coseno de cita 3, que es G12. Coseno de radianes de G12. Cierro radianes, cierro coseno. Ok, esto es ya el numerador. Entonces le voy a agregar un paréntesis más al final y al inicio, para que todo el numerador quede como una sola expresión, y ahora sí divido entre, abro un paréntesis para el denominador, sería por CD por el seno de radianes de cita 3, que es G12. Cierro para radianes, cierro para el seno y cierro para el denominador. Ok, esto sería alfa 3. Alfa 2, recuerden que a alfa 2 le habíamos puesto el mismo signo, el mismo sentido que omega 2. Véanlo en el dibujo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es su signo para la posición en que estamos empezando? ¿Cuál debe ser el signo de ese alfa 2 para empezar? El mismo que el omega 2. Ajá, Negativo. negativo. Entonces, tengo que hacerle el ajuste a esto aquí, un menos afuera. Y copio. ¿Y el alfa 3 en qué sentido nos quedó al inicio? Antihorario, que es positivo.
Y aquí estamos comprobando que nos está dando positivo. Entonces, eso estaría bien. Vamos a ver, si continúa el problema o al rato. Sí, ahí sigue el mismo problema y hay algo raro por ahí. Pero, bueno, y vamos a ver, y parece que viene aquí de aceleración de C radial, que aquí pasó P cuadrado. Es más, al parecer viene desde antes, porque incluso, qué sé Hay yo, otros ceros C2C, aquí. Sí, C2C esta aparece que es VC. cero. Sí, todo esto de aquí. J menos CD. J148 es C2D. C2D y le resto CD. Lo que sucede es que aquí está dando C2D 0.5. Estaría raro, ¿verdad? Vamos a ver. C2, eso es cuando cita. Vamos a ver. Aquí es donde hay algo. Este valor igual está pasando aquí. Bueno, démosle una revisadita entonces, ya que tenemos todo eso montado, vamos a ver qué sucede antes y después de 180 grados. Cita 4, viene positivo, pequeño, venía disminuyendo, se hizo 0 y ahora empieza a aumentar, negativo, eso es totalmente razonable. Cita 6 viene disminuyendo, se hace 0 y luego empieza a aumentar otra vez. Aquí es donde hay algo extraño en cita 3, que sigue siendo 180, 180, ¿no ven? Y cita 3 se determina como 180 menos cita 4 menos cita 5, ¿recuerdan? Y cita 4 y cita 5, no, cita 5 me está dando 0 y cita 2, 0 también. Sí, aquí es más, todos estos ceros está rarísimo. Bueno, puede ser que esos den ceros y eso se acomoda completamente horizontal. Vamos a ver, observen, cuando cita 1 es 180 grados, el punto B está completamente a la izquierda, ¿verdad? Vean este dibujito de acá. Esto yo lo giro completamente a la izquierda y entonces cita 1 180 grados. Entonces la distancia entre B y A, ¿verdad? De izquierda a derecha, punto 4 y de A a D, punto 5, entonces en total 0.9. Luego BC es punto 4 y CD también 0.5. Entonces efectivamente todos quedan acostados ahí. Cuando cita 1 180, todos ellos quedan acostados y entonces esto está bien, que todos estos ángulos son 0 grados. De hecho, si le cambio ahorita esto, vean, 0.5, ven que ya cambia, ya no son 0, porque ya son otras proporciones. ¿Lo vieron? ¿Entendieron por qué todos se hacen 0 para ese caso cuando aquí tengo punto 4? Sí, porque para ese caso todo calza. Sí. Todos quedan acomodados Para ti ahí sí. unos sobre otros. Ajá. Ok. Entonces, ese no es un problema. Y a partir de ahí, cita 4 y cita 5 siguen aumentando razonablemente. El que veo un poco extraño es el comportamiento de cita 8. Y cita 8, no me acuerdo cuál es cita 8. Vamos a ver aquí. Ah, es el de allá arriba. Cita 8 es el de allá arriba. Y aquí dice que es A, que es 180 menos cita 1, menos
cita 4 menos Cita 5. cita 5. Está bien, esa es la ecuación que habíamos montado. 180 menos cita 1 menos cita 4 menos cita 5. Eso era cita 8. Sí, está bien, porque cita 4 más cita 5 es el ángulo que hay aquí adentro, ¿verdad? Entre CD y la horizontal. Cita 1 es el de acá, y entonces es el triángulo que se forma, ¿verdad? De llegar de A hasta centro instantáneo, y entonces sí sería 180 menos la suma de los ángulos de adentro. Eso está bien, esa fórmula es correcta. Pero ahora empieza poco a poco a salir de esa posición, que está todo acomodado horizontalmente, y entonces el ángulo cita 8 empieza a aumentar. Sí, la verdad es que tampoco tiene nada raro, pero curiosamente C2D sigue dando lo mismo. Aquí sí está curioso que no varía. Esto no puede ser. Entonces revisemos la ecuación para C2D. Dice AD por el seno de cita 1 entre el seno de cita 8. Así era la ecuación. C2D dice que es igual a AD seno de cita 1 entre el seno de I es cita 8. Vamos a ver, lo que hicimos fue aplicar ley de senos entonces entre C2D, cita 1 y AD y cita 8. Sí está bien la ecuación. Y seno de radianes y el cita 8. Es curioso, pero si cita 8 está variando, no entiendo por qué C2D, a ver, la ecuación, se mantiene igual, como que si no hubiese variación. Y cita 1 también está variando. Y Observa la esto. variabilidad no es proporcional. Vamos a aumentarle la cantidad de decimales a esto, para ver si hay algún, ¿no? No puede ser tampoco tan pequeña la variación. Y es que efectivamente se mantiene. Bueno, no, sí, ya por aquí empieza a cambiar. Durante mucho tiempo se mantiene casi constante. Las diferencias son muy pequeñas, casi imperceptibles, que son decimales. Vamos a ver qué otra cosa podría ser. Y C2C, C2, C0, ahí sí está muy raro eso. Eso es igual a C2D menos CD. Y J, en J tenemos C2D. Ajá. Y CD. Claro, lo que pasa es que en este caso, Daisy, si C2D no está cambiando y C2 y CD vale lo mismo, pues entonces se mantiene igual. Vamos a ver. Aquí. Aquí ya eso se da en otra posición. Entonces lo cambié, ya no me da en 180, pero me da luego en otra posición. Bueno, vamos a ir a revisar esto entonces vamos a montarlo en el SAM.
Vamos a ver, ya no tengo valores raros aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, quedó mucho más estable. Lo otro es que podemos ver las gráficas también, ¿verdad? Hagamos eso, vamos a hacer las gráficas un momento. Entonces, voy a darle insertar, dispersión, líneas suavizadas. Botón derecho. Voy a traerme esto para acá. Por ahí, ok. Vamos a agregarle entonces datos. Creo que es la cosa que no veo. Seleccionar datos, aquí está. Seleccionar datos, le voy a dar agregar. Entonces, lo primero que vamos a hacer son las velocidades. Voy a poner V. La velocidad de V realmente no me interesa mucho porque va a ser una línea constante. Entonces voy a poner la velocidad de C. Los valores en X va a ser el zeta 1. Yo no puedo ponerle flecha abajo porque el teclado de la portátil no me lo permite ahí mismo. Entonces tengo que hacer el recorrido manualmente, por lo menos con este primero. Porque es que está sobrepasando 360 grados. Porque yo empecé en 45 y sumamos 360 para asegurarnos de que me dé un giro completo, ¿verdad? Ok, eso es entonces el rango de datos para X y para Y, aquí lo tengo, vean, es la columna H, no, la columna O es para VC. Entonces, borro esto, pego lo anterior y cambio la A por una O. Y aquí hago lo mismo. Recuerden, tengo que moverme con el mouse, no con las flechas hacia los lados en esta operación. Aceptar. Le voy a dar agregar. Ahora voy a poner alfa 2. Perdón, omega 2. Omega 2, la velocidad angular, valores de X son los mismos. Valores de Y voy a copiar lo mismo, pero veamos, omega 2 está en la columna N. Entonces cambio la A por una N. Aceptar. Y le voy a dar uno más que va a ser ahora omega 3. Omega 3 está en la columna P. Aceptar. Y lo que me falta es la velocidad de... Para ver qué me falta. No, ya está bien. Velocidad de C. Ah, bueno, la velocidad... sí, las dos velocidades angulares y la velocidad de C. Porque la de B, como les decía, es una constante nada más. ¿Ok? Le doy a aceptar. Y vamos a ver cómo nos quedó el gráfico. Esa es la gráfica de velocidades. Y voy a copiar esta gráfica completa. Para eso toco así externamente, le voy a dar copiar
Por aquí le doy pegar para no tener que hacer todo desde cero. Y ahora me voy acá, botón derecho, a seleccionar datos. Y voy a darle agregar. Esto va a ser aceleraciones. Voy a decir que esto es alfa 2, valores de X. Ah, pero ahora voy a tener que cancelarlo. Voy a modificar, a darle modificar alguno. Como ya hice copiar y pegar, perdí lo que tenía en lo que tenía en memoria de el rango de datos. Ahí está. Lo que hice aquí de modificar es solamente para copiar ese rango de datos. Entonces ahora si le doy a agregar, esto va a ser alfa 2, valores de X, ahora sí lo pego. En valores de Y vuelvo a pegar lo mismo. Pero alfa 2 está en la columna S. Entonces cambio la A. De ella no se me quiere mover esto. Ahora sí. S y S. Alfa 2. Le doy a agregar. Ahora pongo alfa 3. Y alfa 3 está en la T. Cambio la A por una T. Aceptar. Pero voy a apagar las velocidades para que sean solamente esas aceleraciones angulares. Aceptar. ¿Por qué lo hago? Porque salen de proporción. Vean qué interesante. Están dando como iguales y opuestas, ¿verdad? En sentido. Vamos a ver magnitudes. Esta llega hasta menos 600 y un poquito. Y esta, sí, también. Qué curioso. Está interesante. Bueno. Ok, ya con esto podríamos montar entonces el 4 barras en SAM y empezar a comparar curvas de velocidades, curvas de aceleraciones. Tenemos que estar seguros de que todo en velocidades esté bien, luego en aceleraciones, ¿verdad? Porque si en velocidades algo no está bien, al ajustarlo se va a alterar las aceleraciones. Y una vez que estemos con eso, pasamos al análisis de fuerzas. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, yo Sí, lo grafiqué con cuando BC mide 0,4 y sí da muy diferente sí, las dos. voy a cambiarlo. Qué bueno que me lo está diciendo para cambiar acá. Le ponemos aquí 0.4 efectivamente para ver qué es lo que sucede ahí. Y nos vamos a ver, y eso es lo bueno del Excel, ¿verdad? Que entonces de una vez vemos las variaciones. Claro, vean, algo tiende a infinito acá. Tiende a infinito aquí algo, pero una de las dos aceleraciones, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Bueno, entonces quiere decir que Profe, no necesariamente es un problema de movilidad, sino un problema de que por las relaciones de las dimensiones, no es un valor muy adecuado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, darle un valor ligeramente menor o mayor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en vez de 0.5, yo le podría poner 0.49, por ejemplo. Y vemos a ver qué sucede. Ok, y vean, por ejemplo, con solo eso, ven cómo cambió todo completamente, ¿verdad? Lo que eran solo dos curvas ahora se convirtieron en un montón o sea, cada una de las dos curvas se hicieron muchos picos. incluso ya no cumple con el criterio de Grashow.
y además dice que hay problemas de movilidad, ¿verdad? Pero entonces esa es la idea, eso es lo interesante del Excel, porque podemos ir viendo los cambios, ¿verdad? Entonces, así, inmediatos. Ya para terminar, voy a hacer algo acá, porque ya se nos fue el tiempo. Y es que entonces, como ya tengo todo eso montado, voy a ocultar algunas cosas. Por ejemplo, ok, esto lo voy a poner aquí. Esto lo voy a poner aquí. Y entonces voy a ocultar cosas que no necesito ya de momento. Voy a dejar los ángulos principales, cita 2 y cita 3, que probablemente los vamos a necesitar en el análisis de fuerzas. Pero ya los otros y líneas auxiliares no son importantes. AC2, C2B, voy a dejar omega 2, está bien. Entonces ya, lo bueno de esto es que podríamos estar observando las gráficas al mismo tiempo que cambiamos sin necesidad de estarnos moviendo, ¿verdad? Incluso, pues tal vez para comodidad, voy a mover esto una columna más hacia la derecha. Y aquí lo tengo. Entonces, ahora sí, esas gráficas, veamos ahí, lo que hice fue disminuirle, ¿verdad? De 0.5. ¿Qué pasa si le aumento algo? 0.51 más bien. Voy a pasarlo para acá. Sigo teniendo problemas de movilidad, ¿verdad? En este caso, ya pierdo o sea, lo que quiere decir eso es que en algún momento se traba, aunque vemos que las gráficas no son tan irregulares como anteriormente, ¿verdad? Pero entonces, estos análisis, estos pequeños cambios, eso es lo que se llama, no solamente en mecánica, sino en cualquier otra disciplina, como análisis de sensibilidad, ¿verdad? Cómo hacer pequeños cambios en las variables para ver los cambios en los resultados finales. Esto siempre es muy útil, tenerlo ahí a la mano, porque como estarse moviendo ahí no es tal vez lo más indicado, ¿verdad? Entonces, siempre ocultar las columnas ahí que son menos importantes, e incluso el ajustarle el ancho a las columnas de datos, para que nos quede un área de trabajo lo más libre posible, ¿verdad? Bueno, entonces voy a subirles este archivo tal y como está y les voy bueno, ya se los había compartido en la página el análisis de velocidades y aceleraciones. Revísenlo si quieren por ahí y les voy a subir y entonces en la próxima lección lo que haríamos es montar el mecanismo en SAM y empezar a sacar las gráficas antes de pasar al análisis de fuerzas. ¿Alguna consulta hasta acá? No, Bien, está profe. claro. Todo está bien. Bueno, entonces les deseo una feliz Semana Santa, que la pasen muy bien, descansen, disfruten y pues eso sí, no se olviden de sus obligaciones ahí universitarias para que no vayan a tener luego problemas. Pero bueno, aprovechen el tiempo al máximo, que la pasen muy bien. Bueno, Gracias, profe, profe. Gracias, igualmente. profe. Gracias. Hasta Igualmente. luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Mucho gusto, hasta luego.